Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Bien. Hoy en el editorial de hoy quiero hablar la segunda parte de las mentiras del catolicismo romano que estuvimos charlando el sábado pasado. Es interesante, ¿no? Porque es enorme la cantidad de cosas que se han inventado y por sobre todo las cosas que muchos pseudos evangélicos han copiado. Miren lo que prefieren los católicos, ¿no? Prefieren creer en lo que dice un magisterio católico, o sea, un grupo de personas, antes de que lo que dice la Biblia. Para eso, lo que dicen los hombres, ellos se han convertido en un ente que hace doctrina y ordena cosas. Y nada basado en la Biblia, todos de lo que ellos dicen, lo que ellos deducen. Eso pasa con muchos ministerios también. Muchos ministerios supuestamente evangélicos se reúnen y no es lo que Dios dice ni lo que Dios quiere, es lo que ellos quieren y lo que ellos dicen. Y por las razones que ellos dicen. Por eso es que estamos en este último tiempo en la iglesia donde Jesús está a la puerta, y llama. Y ellos le dicen, no, Jesús, quédate en la puerta, nosotros ya tenemos el control de todo esto. Y hacen lo que se les da la gana. Prefiere darle más importancia a las tradiciones antes que a las hermosas enseñanzas de la Biblia. Han puesto la tradición al mismo nivel de la Biblia y dice que ambas tienen la misma autoridad. Mire si la tradición va a tener la misma autoridad de la Biblia, la tradición de los hombres. Esto lo han hecho mucho y Jesús mismo se lo reclamó en su ministerio. Vosotros habéis invalidado la ley de Dios por poner por obra mandamiento de hombre, le dijo. Dejaron de creer en el relato de la creación bíblica por creer en la evolución teísta. Para dar razón a la evolución idearon esta doctrina de que dice que Dios creó el mundo y lo dejó para que evolucionara por sí solo. Es ilógico lo que dicen, pero es lo que ellos dicen y que la gente cree. No tienen a Jesús como único mediador, como enseña la Biblia en Hechos 4:12, porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre, sino que tienen miles de santos o beatos a los que le ruega para que intercedan también como mediadores. Esa es la barrabasada y, mire, más satánica que pueda haber hecho. No tener a Cristo, como lo hacen mucho tampoco. Muchos llamados evangélicos o ministerios no tienen a Cristo como el único mediador. Tienen el dinero, porque dice poned dinero y Dios te va a bendecir, poned dinero y Dios te va a sanar. Ese es el mediador, no es Cristo, es el dinero. Dios más y Dios te va a bendecir es el dinero, no es Cristo. Sacaron a Cristo, sacaron la cruz de Cristo. En la cruz Cristo ya compró todo, no tenés que poner nada. Ahora, no hay ningún argumento bíblico del cual basarse para declarar a una persona santa o beata y rendirle adoración. No existe. Nunca lo hicieron. No está en la Biblia. Creen que solo ellos son salvos y para ser salvos todas las otras iglesias deben volver nuevamente a ellos. La Iglesia Católica enseña que fuera de la iglesia de ellos no hay salvación. El Papa Pío IX dijo fuera de la Iglesia Apostólica Romana nadie puede salvarse y lo dijo en 1854. Cuando ellos tenían autoridad y manejaban y manipulaban todas las cosas a su antojo y decidía quién vivía y quién moría. Mientras que en la Biblia se enseña y practica el bautismo por inmersión, dentro del catolicismo romano se enseña el bautismo por aspersión. Juan el Bautista sumergía a las personas. La Iglesia Católica cambió el cuarto mandamiento que habla de guardar por el sábado por uno llamado a santificar la fiesta, de la cual no se menciona absolutamente nada en la Biblia. En la actualidad algunos añaden descansar el domingo y santificar la fiesta. ¿Qué más? La Iglesia Católica deriva del romanismo, cambió el día de reposo del sábado por el domingo, del cual no hay una sola evidencia bíblica. Engañan a sus fieles y los llevan a la idolatría, haciéndoles creer que para acercarse a alguien y pedirle un favor, la mejor forma es hacerlo por medio de la mamá, o sea, Virgen María o amigos que les llaman santos, antes de ir directamente a Jesús o al Padre. O sea, ellos siempre dicen a Cristo por María. Cuando la Biblia de Jesús mismo dijo, venid a mí todos los cargados y los trabajados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, tenemos acceso directo a Jesús, no hace falta ir por medio de nadie. Durante la Edad Media adoptaron una serie extensa de doctrina y práctica pagana, los cuales no tienen sustento bíblico. O sea, ellos quieren quedar bien con todas las religiones del mundo, con todo el paganismo del mundo y con todo el satanismo del mundo. La Biblia, por ejemplo, prohíbe expresamente en los 10 mandamientos rendir culto a imágenes, pero ellos lo hacen adorando, cantando, encendiendo velas y haciendo rezos en honor a cristianos fallecidos, a los que llaman como santos. La pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? Desde la Edad Media comenzó a llamarse a María Madre de Dios, título que no tiene fundamento bíblico y se convierte en una blasfemia, ya que ella fue la madre terrenal de Jesús, mas no la madre de Dios. Dios existía antes que ella, Dios existía antes que todas las cosas.
En el catolicismo se enseña que no se adora, sino que se venera a María y a los santos, pero en la Biblia, al elevar cantos, al invocar el nombre, hacer rezos en honor a alguien, se está adorando a dicha persona. Y me pregunto, wow, ¿cuántas congregaciones están adorando a su supuesto pastor entonces? A sus supuestos ministerios. Aman más a esas personas y a su cuadrado que a Jesucristo. Muchos me pelean porque dicen que yo hablo mal de los ministros. Si ellos se comportaran bien, yo hablarían bien. De eso se trata. Pero si te están mintiendo, te están engañando y robando, tengo que decir la verdad. Durante la Edad Media comenzó a elegir papas y a concederle poderes a sin ningún fundamento bíblico. No hay un solo fundamento que podés poner a alguien y decirle, este es papa y este maneja todos los siglos. No existe en la Biblia. Hasta el día de hoy ya lo tiene. Bergoglio. Durante la edad surgió el agua bendita, la cual se empleaba en bautismo, bendición de casa, arma, etcétera, agua de la que no hay ninguna sola referencia bíblica. Algo de eso hacen los supuestos evangélicos. Agarran aceite patito, cocinero, natura, aceite usado de auto y dice que van a ungir las casas, los coches y todo lo que vos tenés para que sea de bendición y se vayan los demonios. ¿A dónde? Los demonios se van en el nombre de Jesús, el poder lo tiene Jesucristo. ¿Qué más? En el catolicismo se practica el celibato de los sacerdotes, doctrina basada en la vida célibe de Jesús, pero la cual no era ninguna doctrina dentro de los primeros cristianos. Jesús fue célibe por su misión en esta tierra, pero no como parte de su doctrina. La Biblia aprueba y enseña la unión de hombres y mujeres en el vínculo del matrimonio. Gloria a Dios por eso. En la Biblia no hay una sola referencia que enseñe acerca de la asunción de María al cielo, por ejemplo. Esta doctrina no tiene fundamento bíblico y solo busca promover la idolatría hacia ella. Yo no entiendo hasta el día de hoy cómo la gente no se da cuenta, porque adoran, de acuerdo al país, adoran a ciertas imágenes, toda es la misma y toda es la misma mentira. Que el diablo está detrás de todo eso, produciendo milagros y a veces milagros mentirosos, lo está, porque a él le encanta que la gente viva y muera perdida. Mientras que la Biblia habla del arrepentimiento y la confesión a Dios de los pecados, dentro del catolicismo se enseña a personas que se debe confesar al cura y este le absolverá. Y solo debe elevar 3 o 4 rezos o Ave María y supuestamente está perdonada. Va, qué terrible, ¿no? ¿De dónde? ¿De cuándo es eso? Que un hombre tenga el poder para perdonarte tu pecado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que lo tenga Jesús es una cosa, pero no que los hombres tengan ese poder. En la Biblia se enseña y practica la cena del Señor, pero el catolicismo la cambió por la Eucaristía o la misa. Qué vergüenza, ¿no? Como eso ha modificado todo, ¿no? Entre las palabras expresadas en la misa se dice el Señor sea con vosotros, lo cual significa en el idioma de los misterios menores, significa continúa el sol otorgándole la dádiva de su calor. El catolicismo enseña que Pedro fue el primer papa, pero la Biblia no enseña dicha creencia católica. En los tiempos bíblicos dicho término no se empleaba, o sea, no existía. Es increíble, es lo mismo que cuando Gigi Ávila leyó Deuteronomio 22:5 y dijo que, como la palabra dice que no usará el hombre traje de mujer ni la mujer traje de hombre, sino que abominación es todo aquel que lo haga, él dijo, guau, rápido, ya está. La mujer que usa pantalones es una satánica. No había pantalones en Deuteronomio 22:5, papá. No existían. Debemos recordar que el término papa no era utilizado en los tiempos bíblicos, su uso se remonta a la segunda mitad del siglo III. El título de papa fue utilizado por primera vez por el obispo Ciricio, que ejerció dicho cargo entre el año 384 hasta el 399 después de Cristo. Por lo tanto, no podemos designar a Pedro como el primer papa debido a que en los tiempos bíblicos no se usaba dicho término y dicho cargo no existía. Gloria al nombre del Señor. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, esto no habría disputa repetida entre sus propios discípulos, porque había mucha disputa entre ellos. La Iglesia Católica Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, pero en la Biblia esto es falso, porque en ningún lado dice que eso haya sido. ¿Entiende? La Iglesia Romana sostiene que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, pero en la Biblia esto es falso, porque en ningún lado dice que es así y haya sido. La Iglesia Católica nació 300 y pico de años después de la muerte de Jesucristo. Y todo va por la mano de Constantino. La Iglesia Católica se proclama a sí misma como la iglesia por la que murió Jesucristo, la iglesia que fue establecida y construida por los apóstoles. La Biblia no habla de nombres de iglesia y si estudiamos la Biblia y la historia, esto es totalmente falso. Es más, Jesucristo ni siquiera murió por los evangélicos. La Biblia dice porque de tal manera amó al mundo entero, globalizó a todo, que ha dado a su único hijo para que todo aquel
No la iglesia evangélica, pentecostal, bautista, metodista, presbiteriana. No, aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una lectura superficial del Nuevo Testamento revelará que la Iglesia Católica no tiene origen en las enseñanzas de Jesús o sus apóstoles. En el Nuevo Testamento no hay mención del papado, la veneración o adoración a María, la ascensión de María, las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, la ordenanza de la Iglesia funcionando como sacramento, el bautismo infantil, la confesión de pecado a un sacerdote en el purgatorio. ¡Wow! Yo siempre mire, era chiquito, pero yo siempre supe que eso del purgatorio era una mentira. Porque vos no podés venir con el verso de que murió una persona y está sostenido en el espacio, entre la tierra y el cielo, y para que esa persona se vaya al cielo, vos tenés que pagar un peaje. Y el peaje se lo tenés que pagar a los católicos. ¿A dónde? Si la Biblia dice que está decretado morir una sola vez y después el juicio. Mire, tenía 10 años y yo ya lo sabía, 10 años, año 1970, y yo lo sabía. El catolicismo manipula algunos pasajes bíblicos para acomodarla a su doctrina y así pretender estar basado en la Biblia. También enseña la inmortalidad del alma, la cual no tiene fundamento bíblico. Dice que la Biblia, que el alma que pecare esa morirá. El catolicismo por muchos años pretendió ocultar los casos de pedofilia y violaciones dentro de su fila, pero durante los últimos años ha salido a la luz una alta cantidad de este tipo de pecados ocultos. Es lógico, porque si vos como hombre, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, vos tenés que casarte, vos tenés que tener una esposa. Porque tarde o temprano las neuronas te van a superar y vas a hacer desastre. Y lo peor es que con chicos, eso es lo peor de todo, y entre ellos se tapan. Los católicos hablan mucho de la dignidad de la mujer, pero sus monjas no tienen derecho a formar un hogar y llevan una vida de esclavitud en el monasterio. Tampoco existe monasterio, tampoco existen monjas. En la Biblia nunca existieron. Durante la Edad Media el catolicismo atentó contra la Biblia manteniéndola escondida y atando a los monasterios por muchos siglos. No querían, yo les prediqué y yo les hablé como el catolicismo romano quemaba Biblia y quemaba a los que leían la Biblia. Al catolicismo se le olvida todo lo que hizo durante siglos al perseguir y asesinar a cientos de mártires cristianos durante la Edad Media como Lutero, John Hus, Jerónimo, Wycliffe, etc. El catolicismo, en la ansia de tener más dinero durante la Edad Media, vendió indulgencias por medio de las cuales las personas podían pagar con una cierta cantidad de dinero sus pecados del pasado y del futuro. Ahora es ilógico, ¿no?, que yo aparezca un día y le diga a ustedes, mire, yo tengo este papelito firmado por supuesto Papa, que dice que si vos me pagás, me das dinero, Dios te va a perdonar tus pecados pasados y también tus pecados futuros, o sea, vos quedás libre de pecado. El problema es cuando te muera, ¿quién lleva el papelito supuestamente delante de Dios? ¿Lo vas a llevar vos en el cajón? ¿Cómo entra ese papelito? Mire la ignorancia bíblica que había en aquel entonces y la misma que hay en este entonces. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonesta cosas que no deben. Ya lo decía Efesios 4:14, que eso iba a pasar y está pasando. Está pasando en el movimiento cristiano evangélico. Llegan a poner hasta un cajero en la puerta del cuadrado que se reúnen para que la gente se crea que esa es la bendición más grande, poner tu tarjeta y depositar dinero. Mire, nunca se olvide que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y ese pobre cojo de nacimiento, que jamás pudo experimentar el hecho de salir corriendo, caminando o bailar, como dice Alex San Pedro en su tema, Sal. Qué bárbaro. Le dijo, dame una limosna. Soy paralítico de nacimiento. Y ellos lo miraron y dijeron, mira, muchachito, Juan y Pedro, todos extraordinarios apóstoles, elegidos por Jesús personalmente, usados por el Espíritu Santo para hacer maravillas. No eran cualquiera, no eran cualquiera. Vivieron en la época de Jesucristo también, fueron testigos, porque eso es un apóstol, tiene que tener esos 3 requisitos. Los de hoy no son nada, son unos payasos. Y esos hombres de Dios le dijeron, no tenemos oro ni plata, o sea, no tenemos, esas cosas no son parte de nuestra existencia. Pero tenemos algo que vale más que el oro y que la plata. En el nombre de Jesús. O sea, ¿qué tenían? El nombre de Jesús. Levántate y anda. Y el nombre de Jesús hizo el milagro. El nombre de Jesús es el poder. Sin embargo, hay iglesia entera que puede nombrar a Jesús las 24 horas. Pero como le roban a la gente, no tienen poder. Y luego dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la artimaña engañosa del error. Eso es lo que están haciendo. Están haciendo prevalecer astucia de los hombres y la artimaña engañosa para llevarte al error. Así que tengamos cuidado.
Porque no solo el catolicismo practicó todas estas cosas, sino que en la realidad de hoy también lo están haciendo muchas iglesias llamadas evangélicas. Operador, todo suyo.